Aquí nuevamente estuvieron equitativos en la respuesta y los confundió mucho la A. Vamos a echarle un vistazo. Recuerden que los exceptos son negaciones. O sea, me están preguntando cuál no. De acuerdo con el párrafo 1, se puede decir que la publicidad afirma lo siguiente, excepto. O sea, lo que la publicidad no afirma es lo que me están preguntando. Una persona no puede sentirse sola si compra determinado producto. Entonces dice aquí, donde nadie está solo si compra los perfumes o cigarrillos o autos que les recomiendan. Ahí está. Eso lo está diciendo la publicidad. ¿Sí? Veamos la B. Nadie engorda si consume la vida recomendada. Y dice aquí, donde nadie engorda si toma la bebida que debe. Ahí está. Nadie envejece si utiliza la crema adecuada. Donde nadie envejece jamás si usa la crema conveniente. Ahí está. ¿Qué no está? Todas las personas sufren tragedias que no pueden resolver. Eso no está en el texto, ¿cierto? Antes se supone que la publicidad lo está negando, el mundo de consumo lo está negando. O sea que eso para la publicidad no, la C no. Y me estaban, como dice excepto, me estaban preguntando cuál no. Entonces, esa es la respuesta. Sí es claro. Voy a volver a compartir el link por si se desean unir. Cuidado con los exceptos. Si ustedes se comen el excepto, que eso pasa mucho, por eso la universidad lo pone en mayúscula sostenida y en negrilla, ustedes van a ver que va a haber como que varias respuestas correctas, si se comen el excepto. Si usted ve que hay varias respuestas correctas, revise la pregunta, seguramente hay un excepto, y ahí sí se da cuenta de cómo resolverla. Vamos con la siguiente pregunta. Aprovechen el tiempo. Recuerden que este es un examen original de la U. Vamos con la siguiente. Bueno, la mayoría le pegó. Esta pregunta es literal, es decir, para responderla, la información está tal cual en el texto. De hecho, echemos un vistazo. Dice, en el mundo ideal del cual habla en el párrafo 1 es el qué. Del cual se habla en el párrafo 1 es el qué. Entonces dice aquí, el instrumento principal de este culto es la publicidad que cotidianamente nos vende un mundo, una idea del mundo, o sea, un mundo ideal, de la cual tienden a estar excluidos todos los elementos negativos, peligrosos o inquietantes de la realidad. Está literal. O sea que sería la D. Excluye todos los elementos negativos de la realidad. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no las otras? Resuelve todos los problemas e inquietudes de la vida. No las resuelve. Dice, propone, vende que las va a resolver, pero no es que las resuelva en realidad. Es decir, puede que, vea, si usted compra este producto no engorda y mentira es que la persona sí engorda. Si usted se unta esta crema no va a envejecer, no, la persona sigue envejeciendo. Eso es carreta, ¿sí? O sea que no es que resuelva los problemas. Recomienda lo que se debe consumir para envejecer dignamente. No, de hecho dice que con eso no envejece, no es para envejecer dignamente, ¿sí? O sea que no. Y acepta los elementos negativos. No, ya dijimos, los excluye. Entonces la respuesta correcta es la D. Vamos con la siguiente.
Aquí muchos se demoraron para responder, no alcanzaron a responder, ya les dije, en el examen no puede ser así. Si ustedes tienen muchas dudas con una pregunta, deben llenar una bolita. Y miremos, bueno, veo que se equivocaron con la D, pero miren, en el párrafo 1 el autor dice que la publicidad vende una idea de mundo que, excepto, o sea, ¿cuál no? Hay 3 que sí y una que no. Presenta jóvenes felices en un mundo de papel. Eso se puede, dice, bellos jóvenes, atléticos y felices, pueblan ese universo de papel. Ahí está. Excluye los elementos negativos. Dice, nos vende una idea del mundo de la cual tienden a estar excluidos todos los elementos negativos. Ahí está. Distorsiona la idea del mundo real. Obviamente el mundo que se está vendiendo aquí es ideal y no es la realidad. ¿Sí? O sea que eso también. ¿Cuál es el no? Informa sobre los diversos riesgos para la salud. No, la publicidad no dice, vea, no vaya a consumir esto porque le hace daño. No, antes lo quiere vender. Entonces la publicidad niega los elementos negativos, niega esos riesgos. Por eso el excepto es la A. ¿Sí es claro? Vamos con la siguiente. Bueno, acá la mayoría le pegó. Ahí ya les compartí nuevamente el link por si desean entrar los que llegaron más tarde. Entonces dice aquí, de acuerdo con el párrafo 1, los padres pretenden, excepto, engañar a los hijos sobre las enfermedades. Dice aquí, parece empeñar en impedir que sus hijos se enteren de que existe la enfermedad, la vejez y la muerte. Eso sería engañarlos, ¿sí? Mantener desinformados a los hijos sobre la muerte, lo mismo, ¿sí? Ocultar la realidad de la vida de los hijos, sí, porque eso son cosas reales y las están ocultando. Entonces, ¿cuál es el excepto? Lograr que sus hijos sean felices. Acá no dice que los padres pretenden la felicidad de los hijos. En ninguna parte lo dice. Sí, ahí dices que los engañan con respecto a la enfermedad, la vejez y la muerte. Ya. Vamos con la siguiente. Bueno, esta sí les dio muy duro y vamos a mirar. Lo primero es que dice, este culto hace referencia a, este es un referente anafórico, es decir, se está refiriendo a algo que está antes en el texto. Como ya les había explicado en las preguntas literales, esto se refiere a algo que está
en el periodo inmediatamente anterior. Recuerden que un periodo va desde un punto seguido hasta otro punto seguido, desde una mayúscula hasta un punto seguido, o desde un punto seguido hasta el punto final. Entonces aquí el periodo inmediatamente anterior dice, al menos en Occidente cunde una suerte de religión. Entonces cuando dice este culto, se refiere a esa religión. ¿Y de qué es la religión? De la salud, de la juventud, de la belleza y de la vida. Es decir, devoción es un sinónimo de culto y de religión, o al menos está dentro del mismo campo semántico. Entonces, un tipo de devoción a la vitalidad. Ahí está. Vida, salud, juventud, belleza, vitalidad. Entonces, cuando dice este culto, ¿a qué hace referencia? A esa religión de la salud, la juventud, la belleza y la vida. ¿Sí? Es decir, un tipo de devoción a la vitalidad. La publicidad no es el culto. La publicidad es un instrumento de ese culto, ¿sí? El instrumento principal de este culto es la publicidad. Es decir, si la religión es a la salud, la juventud, la belleza y la vida, el instrumento que se utiliza para promover esa religión es la publicidad, pero no es que el culto sea a la publicidad, ¿sí? El carácter mortífero de la ciencia y la economía, a eso no se le rinde culto. De hecho, eso se niega, ¿sí? El carácter dañino de la industria, eso lo niega el que cree en esa salud, juventud, belleza y la vida, ¿sí? De hecho, ese texto tiene mucha, ¿cómo se dice? Mucha actualidad, es de mucha actualidad, tiene mucha vigencia, porque miren, por ejemplo, lo que le pasó a esa señora en Bogotá, que por hacerse una cirugía plástica en 3 millones de pesos, pues, se hizo con quién sabe quién y terminó muerta, ¿sí? Precisamente por ese culto, por eso les digo que eso es muy vigente, por ese culto a la belleza. Bueno, ¿sí es clara la respuesta? Listo, vamos con la siguiente. Bueno, miren, esta área de precisión semántica es entender qué quiere decir la palabra contrastar, donde dice religión de la salud, la juventud, de la belleza y de la vida que contrastan con el carácter cada vez más dañino de la industria. Un contraste es cuando dos cosas son prácticamente contrarias. De ahí viene con la palabra contraria, contrastar, son similares, ¿cierto? Contra, ¿sí? ¿Cuál de estas palabras se parece más a esa? Coincidir es estar de acuerdo, encajar es acoplarse, concordar es estar de acuerdo. Y ya dijimos que contrastar es lo contrario. Entonces, la que se le parece más sería difiere, es decir, son muy diferentes. Es muy diferente el culto a la religión y es muy diferente del carácter cada vez más dañino de la industria, ¿sí? Entonces, acá, el sentido más parecido sería difiere, ¿sí? Los otros serían, de hecho, contrarios. Vamos con la siguiente. Denme un segundo, yo ingreso a una persona y vuelvo a compartir el link. Voy a volver a compartir el link para que ingresen los que deseen. Y vamos con la siguiente. Aprovechen el tiempo, estamos respondiendo preguntas de una prueba original de admisión. Vamos con la siguiente.
Bueno, para esta pregunta había más tiempo porque era otro párrafo y veo que les dio duro y se confundieron mucho con la A, entonces echémosle un vistazo. Dice, la máscara infinitamente seductora hace referencia a... Esta pregunta, tal como está planteada, bueno, hay que buscar esa parte en el texto, echémosle un vistazo, dice. Este curioso paraíso de bienestar y belleza y confort tal vez no tiene parangón, o sea, comparación en la historia de las religiones que siempre derivaron parte de su poder de recordarle al hombre sus limitaciones y lo patético de su destino. Ahí se está comparando con la religión. Pero yo me atrevo a pensar que aún las religiones más despóticas e indeseables se empeñaban en salvar al hombre, eran sinceras, incluso en sus errores y sus extravíos. Y en cambio, esta opulenta religión contemporánea no es más que la máscara infinitamente seductora de un poder inhumano que desprecia ostentosamente al hombre y que ni siquiera lo sabe. Esta extraña potestad ha descubierto lo que descubrió Schopenhauer, que el destino del hombre no es más que una cadena de apetitos que siempre se renuevan, un anhelar que no encuentra jamás su saciedad definitiva, un girar eternamente en la rueda de la necesidad y en la ilusión de satisfacerla. Pero ese descubrimiento, que puede llevar a un filósofo a proponer valoración absoluta del instante, el gozo de lo efímero y la exaltación del deseo, que siempre recomienza, como el mar de Valery, ha llevado a la industria a aprovechar esa condición humana para los atroces designios de una acumulación ciega y sórdida. Listo. Entonces, acá, el poder que lleva al hombre a una acumulación ciega a una acumulación ciega, digamos que ahí ustedes no estarían hablando de la publicidad y acá sí se está hablando de la publicidad, es decir, lo que está seduciendo al hombre a consumir esas cosas es la publicidad, ¿sí? Y es la publicidad la que está despreciando al hombre al decirle, vea, tome esto y no va a envejecer, tome esto y no se va a morir, tome esto y le va a ir bien. Ahí la que está despreciando y el que está seduciendo es la publicidad. El poder que lleva al hombre a la acumulación ciega, ahí solamente estarían hablando de quien se enriquezca, ¿sí? Pero ahí estarían diciendo que lo que seduce es la ambición y no la publicidad. Y acá se está hablando es de que quien seduce es la publicidad, que enmascara la realidad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el texto. Sí es claro. Listo. O sea, también deben tomarlo así. No es que todo el que vea la publicidad y compre quiera ser rico, ¿sí? Algunos lo que quieren es no envejecer, algunos lo que quieren es una cosa o la otra, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo Axe, lo que quería era muchas mujeres para los hombres, y así. Entonces, acá no se trata de acumular, o sea, de llenarse de riquezas. No todos tienen esa misma ambición, ¿cierto? Por si lo van a tomar por ese lado, tampoco da. Entonces ahí quien seduce es la publicidad. Vamos con la siguiente. Ya. Bueno, este también les dio duro. Entonces, miren, bueno, también les puede dar duro por la palabra, ¿cierto? De pronto, alienar no es una palabra muy común. Alienar es,
am, sacar de sí, lo alien, de ahí viene la palabra alien, que quiere decir como extranjero, extraño. Entonces, alienar es sacar de sí, sacar de curso. Y vamos a ver. Dice aquí, según el párrafo 2, las religiones ejercen en el hombre un poder. Entonces, vamos a ver. Dice aquí que siempre derivaron parte de su poder, ahí está diciendo cuál es el poder, de recordarle al hombre sus limitaciones y lo patético de su destino. Ahí está. Es alienante en el sentido de que lo están sacando de su cauce, ¿cierto? Para manipularlo si se quiere. Y le están recordando siempre su patético destino. Ahí está. Ahora, ¿por qué no las otras? Emocionante ya que le ofrecen la salvación eterna. Recuerden que aquí dice que el poder viene de recordarle al hombre sus limitaciones. Ahí no hablan de... Ahí, por acá más abajo dice que trató de salvarla, que trató de salvar al hombre, pero no dice que de ahí viene su poder. Entonces, no. Destructor con la intención de culparlo por sus errores. Tampoco dice que, que la intención es destruir o que su poder está en destruir. No lo dice el texto. Y patético porque le recuerdan la fragilidad del ser humano. No, porque eso sería decir que la religión es patética. ¿Sí? Y acá no están diciendo que el poder de la religión es patético, no. Ahí están diciendo que es el hombre el que es patético, no la religión. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la A. ¿Sí? En este tipo de preguntas ustedes tienen que tener cuidado, porque las personas siempre tienden a responder según su opinión, según lo que piensan. Pueden que ustedes piensen que la religión es destructora, o que es emocionante si son muy creyentes, o que es patética, pero no deben responder según su opinión, sino según lo que dice el texto. Según el texto, ¿de dónde viene el poder? Dice, derivaron parte de su poder de recordarle al hombre sus limitaciones y lo patético de su destino. Ah, está en recordarle al hombre sus limitaciones y lo patético de su destino. ¿Cuál me está diciendo eso? La A. Y decir que el poder de la religión es alienante. Sí, ¿por qué? Porque está sacando al hombre de su causa. Es decir, el hombre no se manda solo, sino que la religión lo conduce. La respuesta es la A. Vamos con la siguiente. Bueno, acá la mayoría le pegó. Pero entonces miren, tal como está dicho ahí, la pregunta podría ser literal. Es lo primero que uno pensaría. Entonces debe estar en alguna parte. Y miremos dónde está. Dice, esta extraña potestad ha descubierto lo que descubrió Schopenhauer, que el destino del hombre no es más que una cadena de apetitos que siempre se renuevan. Un anhelar que no encuentra jamás su saciedad definitiva. Tiene una cadena de apetitos que siempre se renuevan. De eso es que se está aprovechando la publicidad para ejercer su poder sobre el hombre. Ah, vean, nosotros le vendemos eso porque siempre quieren comprar algo. Ellos nunca están satisfechos, entonces siempre debemos tener algo que venderles. Ya, eso es. La respuesta es la D. Ahora, ¿por qué no las otras? Valora infinitamente cada instante de gozo, porque es que aquí dice
que esta es la causa de ello, ¿cierto? Además, el gozo no implica la satisfacción de la necesidad, es decir, no es que la publicidad solo venda entretenimiento, no, está satisfaciendo unas necesidades, ¿sí? No se trata solo de gozo o de disfrute. Quiere conseguir la salud y la belleza. La salud y la belleza son solo unos aspectos de los que vende y que se tomaron como ejemplo, ¿sí? Pero acá, ya en este párrafo, en el anterior párrafo me hablaron pues de esos aspectos de la salud y la belleza, pero ya en este párrafo me hablan es de necesidades, de un montón de necesidades. Incluso a veces la publicidad crea necesidades, ¿cierto? Que no existen, aunque acá no lo menciona. Y descubre que puede conservarse joven. Como les decía, la juventud es solo uno de los aspectos. No, y no es eso lo que le da el poder a la publicidad, no, es todas las necesidades insatisfechas, ¿sí? Entonces, la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque esa contiene a todas las demás. Vamos con la siguiente. Pero ¿sí es claro? Vamos con la siguiente. Si en algún caso les queda una duda con respecto a alguna respuesta, con mucho gusto la aclaramos. Vamos con la siguiente. Bueno, la mayoría le pegó muy bien. Vamos a mirar. Dice aquí, dice aquí, la diferencia que establece el autor del texto entre publicidad y religión es que la primera, o sea, la publicidad, seduce y desprecia al hombre. Yo no puedo decir que intenta salvar al hombre porque la que lo intenta salvar es la religión. Y miren que acá está en un orden y debe respetarse ese orden, ¿cierto? La primera es la publicidad y la segunda es la religión. Entonces, la primera seduce y desprecia al hombre y la segunda, o sea, la religión, intenta salvarlo. Acá lo dice. Dice, pero yo me atrevo a pensar que aún las religiones más despóticas e indeseables se empeñaban en salvar al hombre. Ahí está. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos con la siguiente.
La mayoría le pegó. Muy bien. Esta pregunta es analógica. Está comparando el texto con otro texto. En este caso, con una frase de Alba Carocio. En la revista Tendencia, Alba Carocio dice que el consumo se reduce a un medio de satisfacción de necesidades. Lo anterior tiene relación con el párrafo 2, puesto que el hombre, y lo dice acá, ¿sí? Esa extraña potestad ha descubierto lo que descubrió Schopenhauer, que el destino del hombre no es más que una cadena de apetitos que siempre se renuevan, un anhelar que no encuentra jamás su saciedad definitiva, un girar eternamente en la rueda de la necesidad y en la ilusión de satisfacerla. Ese último pedazo es el que está aquí, ¿sí? Gira siempre en la rueda de la necesidad y en la ilusión de colmarla. Muy bien ahí. Ahora, ¿por qué no la A? Descartemos las otras. Gira eternamente entre la satisfacción de lo efímero y los estándares de belleza. Eso no lo está diciendo el texto, ¿sí? No lo está diciendo el texto. Esto no lo dice el texto. En cambio, la B sí. Veamos las otras. Sabe cómo satisfacer sus anhelos y la necesidad de ser feliz. Acá no se habla de la necesidad de ser feliz. Además, están diciendo el hombre, ¿sí? No la publicidad. O sea, no me están diciendo que sea, no me están hablando de la publicidad, sino del hombre. El hombre no sabe cómo satisfacer sus anhelos. Es la publicidad la que le vende cómo satisfacerlos, ¿sí? Y veamos la D. Desprecia ostentosamente al hombre. Quien desprecia ostentosamente al hombre, eso está, son los designios de la acumulación ciega y sórdida. Eso está al final. Ah, no, quien desprecia ostentosamente al hombre y al mundo y ni siquiera lo sabe, es la publicidad, ¿sí? Es la publicidad y vuelvo y les digo, acá me están diciendo, me están hablando es del hombre, no de la publicidad. Vamos con la siguiente. Acá estuvieron muy divididos. Y es porque están haciendo un juicio de valor. Recuerden que uno debe responder según el texto, no según la opinión. Entonces miremos. Dice, según el contenido del párrafo 2, la publicidad engañosa. Entonces miremos, miremos la opción A, se compara con las religiones porque pretenden un gozo infinito. No, lo del gozo infinito no lo pretende la religión y tampoco la publicidad. La publicidad vende un gozo infinito. Entonces ahí no, porque el texto no lo dice. Veamos la B. La publicidad engañosa se asemeja a las religiones porque éstas le recuerdan al hombre sus limitaciones. Es cierto que se empezó hablando de que el poder de la religión era recordarle al hombre sus limitaciones, pero no dice que la publicidad sea eso, no. La publicidad dice que es satisfacer necesidades, que el hombre siempre tiene necesidades y satisfacerlas, no recordarle al hombre las limitaciones. Por eso no puede ser la B, ¿sí? Sí, porque si yo estoy diciendo que se parecen es porque las dos hacen lo mismo, y una hace una cosa y la otra otra. Entonces no. Veamos la C.
La publicidad engañosa es peor que las religiones, porque éstas se empeñaban en salvar al hombre. Sí, eso es muy opinión del autor. ¿Por qué? Porque él dice pero. El pero es un conector adversativo, significa que le resto importancia a lo que dije antes del pero y le doy más importancia a lo que digo después del pero. Dice, pero yo me atrevo a pensar que aún las religiones más despóticas e indeseables, o sea, ahí las está criticando, se empeñaban en salvar al hombre. Eran sinceras incluso en sus errores y sus extravíos. Y en cambio, esta opulenta religión, llámese publicidad, no es más que la máscara infinitamente seductora del poder humano que desprecia ostentosamente al mundo y que ni siquiera lo sabe. O sea, para el autor, la publicidad es peor que la religión. Sí. Si usted es ateo, usted va a decir, no, lo peor es la religión, pero es que usted no debe responder según su opinión, sino según lo que dice el texto. Y para el autor es evidente que es peor la publicidad, llámese religión contemporánea, que las religiones tradicionales. Entonces, la respuesta correcta es la C. Y veamos por qué no la D. La publicidad engañosa es mejor que las religiones porque éstas no brindan bienestar y confort. La publicidad no brinda bienestar y confort, vende, pero no lo provee en la realidad. Entonces, eso no es cierto. ¿Sí? Y también para el autor no es que la publicidad sea mejor que las religiones, porque miren que por eso hace énfasis en esa diferencia. Ahí la publicidad no trata de salvar al hombre, las religiones sí, aunque se equivoquen. ¿Sí? Entonces ahí es mejor religión, para el autor, es mejor la religión que la publicidad, es peor la publicidad que la religión. Entonces la respuesta correcta es la C. ¿Sí es claro? Listo, vamos con la siguiente. Bueno, esta les dio muy duro. Incluso lo dije ahora cuando leí este párrafo. Este curioso paraíso de bienestar, belleza y confort tal vez no tiene comparación en la historia de las religiones. Ya. Entonces, la palabra parangón quiere decir comparación. Ahora, ¿comparación entre qué? Vamos a ver. Comparación entre el poder y las limitaciones impuestas por la sociedad de consumo. No, porque ahí me están comparando. Es la religión con la publicidad, la religión tradicional con la publicidad. Comparación entre la opulenta religión contemporánea, que es la que acabo de mencionar, y la historia de las religiones tradicionales. La respuesta es la D. Sí, la D es la respuesta. Vamos con la siguiente. Contradicción no aplica para parangón. Vamos con la siguiente.
Bueno, este también les dio duro. Vamos a mirar. Entonces vamos a mirar. Dice, esa condición humana, párrafo 2, listo. Ha llevado a la industria a aprovechar esa condición humana para los atroces designios de una acumulación ciega y sórdida. Como ya les dije, en este caso se refieren al último periodo en mención. El último periodo sería, pero ese descubrimiento que puede llevar a un filósofo a proponer la valoración absoluta del instante, entonces eso hace parte de la condición humana, valoración absoluta del instante. El gozo de lo efímero hace parte de la condición humana. Y la exaltación del deseo hace parte de la condición humana, que siempre recomienza como el mar de Valery, ha llevado a la industria a aprovechar la condición humana, esa condición humana, o sea, esas tres cosas, para los atroces designios de una acumulación ciega y sórdida. Exaltación del deseo, ahí está. Valoración del instante, ahí está. El gozo de lo efímero, ahí está. El destino del hombre, no, eso no está mencionado ahí. Entonces el excepto, recuerden que cuando hay un excepto es una negación, el excepto es el destino del hombre. Sí, es claro. Vamos con la siguiente. Fíjense en lo de los periodos. Vamos con la siguiente. Bueno, acá están equilibrados. Entonces miremos. Giordano Bruno plantea que todas las religiones del mundo son un instrumento de poder. Lo dicho por este filósofo se relaciona con el párrafo 2 cuando hace alusión a las religiones que instrumento de poder. Yo debo mirar entre las opciones que mencionan ahí cuál se refiere al poder, ¿sí? Entonces miremos. ¿Recuerdan lo patético del destino del hombre? Ahí no suena como poder. Es decir, de ahí viene el poder según el texto, ¿sí? Pero no hace referencia al poder en sí. ¿Sí? Acá no me están preguntando de dónde viene el poder de la religión, no. Me están preguntando dónde se nota que la religión tiene poder. Cuando yo digo son despóticas, o más bien cuando se dice son despóticas e indeseables, ser déspota es ser un tirano, ser un dictador. Ahí se está haciendo referencia al poder. Porque ¿qué es un dictador, un tirano o un déspota? El que ejerce poder. Entonces, la A es la correcta. Tratan de salvar al hombre, eso no indica poder. Son sinceras e incluso en sus errores, eso no indica poder. ¿Qué indica poder? Cuando dice que son despóticas, porque está diciendo que ejercen poder. ¿Sí? Ser despótico es ejercer poder. Ser un déspota es ejercer poder. Por eso la respuesta correcta es la A. ¿Sí es claro? Ahí, por ejemplo, es cuestión de conceptos, es entender el concepto. Vamos con la siguiente.
Acá la mayoría le pegó. Vamos a echar un vistazo. Otra vez una pregunta con excepto. Recuerden que el excepto es una negación. Hay tres que sí y una que no. Lo que descubrió Schopenhauer, párrafo 2, fue que el destino del hombre es excepto. ¿Cuál no es el destino del hombre? ¿Sí? Hay tres cosas que dijo Schopenhauer y hay una que está ahí que no lo dijo. Dice que el destino del hombre no es más que una cadena de apetitos que siempre se renuevan. Apetitos que se renuevan, la D, ahí está. Un anhelar que no encuentra jamás saciedad definitiva. Un anhelo que nunca se satisface, ahí está. Sí, está parafraseado. Un girar eternamente en la rueda de la necesidad y en la ilusión de satisfacerla. Podría decirse cúmulo de necesidades e ilusiones, ¿sí? Porque hay la ilusión de satisfacerla, ¿sí? Ahí está. Ahora, por descarte es la A. ¿Y por qué no es la A? Porque la máscara infinitamente seductora es la publicidad. Y no es que Schopenhauer descubrió la publicidad. No, ahí Schopenhauer está hablando de la condición del hombre, no de la publicidad. ¿Sí? La publicidad se mencionó antes y no lo mencionó Schopenhauer. Lo está mencionando, es el autor del texto. Schopenhauer es una cita que hace el autor del texto. O sea, son palabras que no son propias del autor del texto. Entonces el excepto es la máscara infinitamente seductora, porque eso no hace referencia a la condición del hombre, sino a la publicidad. ¿Sí es claro? Listo. Vamos con la siguiente. Vamos en la 18 de 23. Vamos con la siguiente. La mayoría le pegó muy bien. Entonces, miren, por lo dicho en el párrafo 2 se puede afirmar que la industria aprovecha, ¿sí? Entonces dice aquí, y la exaltación del deseo que siempre ha llevado a la industria a aprovechar esa condición humana. ¿Para qué? Para los atroces designios de una acumulación ciega y sórdida, es decir, para su propio beneficio. ¿Y qué está aprovechando? La condición humana, lo dice el texto tal cual. Ahora, ¿por qué no las otras? Aprovecha la religión contemporánea, o sea, la publicidad para sus artificios, para sus trucos. A la industria no le interesa hacer trucos. La industria hace trucos porque lo que le interesa es ganar plata, beneficiarse. ¿Sí? El fin, los artificios serían un medio, no el fin. El fin es el beneficio propio. ¿Sí? El destino del hombre para su manipulación. No, lo que dice literalmente que está aprovechando la industria es la condición humana. Ahí lo dice. Ha llevado la industria a aprovechar la condición humana. Lo dice. ¿Sí? Y la exaltación del deseo sería solo una de las características de la condición humana. ¿Sí? Entonces, es verdad, pero parcial. En cambio, si yo digo condición humana, eso me incluye la exaltación del deseo, el gozo de lo efímero y
la valoración absoluta del instante, que todo eso en conjunto es lo que constituye la condición humana. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la A. Y además la respuesta está prácticamente literal. ¿Sí es claro? Bueno, vamos con la siguiente. Voy a volver a compartir el link porque alguien llegó. Vamos con la siguiente. Cuidado que este es otro párrafo y además la pregunta está aparte. Bueno, entonces la mayoría le pegó. Vamos a ver. Dice aquí, vamos a ver dónde está ese pedacito. Dice, los valores que la humanidad exaltó durante siglos como formas ideales o especialmente gratas de su existencia, la juventud, la salud, la belleza, el vigor, terminan siendo utilizados como señuelos para inducir a los hombres a un consumo cada vez más artificial e injustificado. Trampas para inducir al consumo. Señuelo es una trampa. Yo le pongo un señuelo a un animal para cazarlo, es una trampa. ¿Sí? Ahora, paradigma sería ejemplos. Ahí no dice ejemplos, ahí dice señuelos. Valores, no. Exaltación del amor, no. En ese pedazo, tal cual como está, dice señuelos, ¿sí? Para inducir a los hombres a un consumo. Ahí está. Trampas para inducir al consumo. Vamos con la siguiente. Muy bien todos, carnada, sinónimo de señuelo. Ficciones, acicales. Acicales es como caricias. Figuras, no. Ficciones es mentiras. Bien, ninguna de esas se parece. Carnada, sinónimo de señuelo. Vamos con la siguiente.
Bueno, les dio duro esta. Vamos a ver. Esta pregunta era literal, por lo tanto, no les debía dar tan duro. Era rastrear, donde hablan de paradigma de una vida plena y feliz. Y me dice, ¿es dónde? Hay tres que sí y hay una que no. Entonces vamos a mirar. Dice, vemos esas parejas como sorprendidas en los umbrales del amor y el deseo. Todo es allí tentación y sensualidad. Todos esos cuerpos están ofrecidos a la vez como promesas y como paradigmas, o sea, ejemplos, de una vida plena y feliz. ¿Qué caracteriza esa vida plena y feliz? En la que nunca cesa el ritual, donde la plenitud no tiene pausas, donde el amor no vacila, donde la vitalidad no fatiga y la belleza no parpadea. Ahí están las características. Entonces miremos, la plenitud no tiene pausas, ahí está. Sí, dice, donde la plenitud no tiene pausas. La vitalidad no causa fatiga. Dice, donde la vitalidad no fatiga. Ahí está. El amor no vacila, dice acá, donde el amor no vacila, literal. Miren que es literal, está todo eso. Pero acá, ¿cuál es el problema? Dice, la belleza no es un modelo a seguir. No, al contrario. Están diciendo que la belleza es un paradigma, o sea, un modelo a seguir. Es lo contrario. Ese no que está metido aquí en la opción es el problema y por eso se descarta la C. El excepto es la C. ¿Sí es claro? Listo. Vamos con la siguiente. No sé por qué les dio duro, esa no estaba tan difícil. Vamos con la siguiente. Esa estaba literal también, o sea que no debían equivocarse. Es cuestión de buscar. Miren, un ejercicio que les puede servir para buscar palabras entre muchas palabras son las sopas de letras. Eh, digamos que sirven para estas preguntas literales donde uno le toca buscar dónde están. Entonces yo tengo que buscar los cuerpos en el texto, en este caso. ¿Dónde están los cuerpos? Están por aquí. Dice, todos esos cuerpos están ofrecidos a la vez como promesas y como paradigmas, o sea, ejemplos de una vida plena y feliz. Ahí está. Entonces, ¿la respuesta cuál era? Promesas y paradigmas de felicidad. De hecho, hasta dice paradigmas, lo mismo que dice el texto. Todo lo otro no lo está mencionando con respecto a los cuerpos, ¿sí? Ahí está. La respuesta entonces sería, y está literal, todos esos cuerpos son ofrecidos como paradigmas de una vida plena y feliz. Ahí está. Vamos a ver cómo les fue. ¿Qué pasa aquí? Esto no me quiere mostrar el resultado final. Bueno, ahí está fallando la plataforma. Bien, ya a ustedes les toca como mirar cómo sienten que les fue a cada uno. No me quiere mostrar el final. Bueno, ese era el ejercicio final, como la segunda parte de la prueba que comenzamos ayer. Ahí se vieron pues las preguntas, los niveles de lectura.
Las preguntas literales, como les digo, la cuestión es rastrear las palabras en el texto, en esas no se deberían equivocar. Y en las inferenciales es mirar como, siempre hay una opción como que parece que sí, pero por ahí tiene un no, y entonces eso la diferencia de las demás. Eh, Les deseamos muchos éxitos en la prueba. Bueno, lo primero es que el tiempo, ¿cierto? Normalmente uno se demora más en razonamiento que en competencia. Lo ideal sería que ustedes se demoraran, digamos, hora y 20, una hora y 40 en razonamiento, hora y 20 en competencia, si no están tan preparados. Ya cuando uno está muy preparado, uno se debería gastar, por ejemplo, yo me gasto más o menos 45 minutos haciendo competencia, ¿sí? Y si uno está muy preparado en razonamiento, se puede estar gastando una horita y media, porque a veces son muy largas Entonces digamos que hay un tiempo que le sobra a uno. Pero si uno no está tan preparado, hora y 40 razonamiento, hora y 20 competencia. Recuerden que cada área vale lo mismo, vale 50 y 50%. Entonces no descuiden una por otra. También les recomiendo que respondan primero en las que manejen mejor, porque eso les asegura la mayor cantidad de respuestas posibles, la mayor cantidad de respuestas buenas posibles. En las preguntas inferenciales utilizan palabras como se infiere, se deduce, se colige, se interpreta, simboliza, representa. Las literales van a decir refiere, alude, menciona, señala, indica. Las analógicas van a decir se parece, compara, equivale, asimila, asemeja. Esas son las diferencias. Ya sé que en las analógicas me toca comparar, en las inferenciales me toca sacar conclusiones, en las literales buscar dónde están los términos, pero no siempre están los términos tal cual, a veces están sinónimos. Entonces puede que, no, que diga amar y por allá diga querer, o que diga desear y por allá diga querer. Entonces hay que también tener en cuenta esto de los sinónimos. Yo sé que no fue mucho tiempo de preparación, por ahí también les publiqué los últimos puntajes de corte. Yo les voy a decir, en internet ustedes van a ver puntajes de corte supuestamente del 2026, pero la universidad no los ha revelado. Todo eso es patrañas. Todo lo que vean ahí que diga 2026 o algo así es carreta. Se los digo yo que trabajo en la U. ¿Sí? Los últimos que reveló la universidad fueron los del 2024-2, que esos fue los que les compartí por el canal. Y en esos es en que se deben fijar. Eh, no sé si tengan alguna otra pregunta o duda. Yo les deseo muchos éxitos en la prueba y si no les va bien, Dios no lo quiera, siempre pueden contar con nosotros. ¿Sí? Ahí está el número, si se desean comunicar con nosotros después. Mm, a ver, yo veo. Eso depende, es que en el semestre de la mitad se presenta menos gente que en el semestre de final de año. O sea, en el examen de final de año se presentan todos los que salen del colegio, entonces es un gentío. A mitad de año se presenta menos gente, pero normalmente esa gente es gente que de pronto a final de año no pasaron, entonces hicieron un curso y se presentan a mitad de año. Eso significa que, por un lado, al ser menos gente, eso tira el puntaje de corte hacia abajo, pero por otro lado, al estar más preparados, eso tira el puntaje de corte hacia arriba. Entonces crea un equilibrio, ¿sí? Pero estadísticamente hablando, es mayor la probabilidad de pasar a mitad de año que a final de año. Entonces, yo pienso que el puntaje de corte va a estar similar al que les mostré. Y de hecho, el que les compartí, que dice 2024-2, eso significa que fue un examen de mitad de año, o sea que ese sería el más parecido al puntaje de corte que presentarían ahora. Porque si ustedes, por ejemplo, lo comparan con el que diga 2024-1, ese sería para el examen de final de año. Sí, sería una población similar. Entonces, el más cercano a la realidad sí sería ese que les compartí. También les recomiendo que miren en la página, bueno, pero eso es cuando uno se va a inscribir, miren el pensum, porque muchas veces uno cree que esta carrera es la que yo quiero estudiar, pero mentira es que no. Por ejemplo, toda carrera que se llama ingeniería son puras matemáticas, para que tengan eso en cuenta, ¿sí? Porque a veces la gente piensa que, ingeniero, voy a hacer cositas, voy a hacer manualidades. No, eso es pura matemática. No sé si tengan alguna otra pregunta o duda. También les recomiendo que lean a los autores que más utiliza el examen. William Ospina, Fernando Galeano,
Gabriel García Márquez, Daniel Samper, padre e hijo, son dos Daniel Samper, Héctor Afacio Lince, Alberto Salcedo Ramos, esos son los que más utiliza el examen. Y aprovechen el tiempo, miren en el mapa donde les toca presentar el examen, asegúrense que ya saben cómo llegar, porque si llegan tarde, pues están desperdiciando tiempo para responder. No sé si tengan alguna otra pregunta. Mira que a mí me comentaron que en la tarde les toca como a los de ingeniería y todo eso, y en la mañana a los de salud, y que me postulé para la enfermería, me tocó por la tarde. Así. Bueno, yo les digo, eso no es cierto. Yo que he presentado muchas veces el examen, pues ustedes saben, pues para poder prepararme bien y estar actualizado, a veces lo han hecho por la mañana y a veces lo han hecho por la tarde. A mí me tocó una vez que por la mañana fueron unas carreras y por la tarde otras. Hay una cosa que sí es seguro. A todos los de medicina les toca el mismo examen. A todos los que se presentan a una determinada carrera les toca el mismo examen. Lo que pasa es que la universidad, aunque los exámenes son diseñados por la misma gente y son del mismo estilo, lo que hacen es que para que una persona no presente un examen si se presentó a tal carrera y otra persona que se presentó a la misma carrera presente otro examen, ellos reparten las carreras en los exámenes. Bueno, entonces vamos a ponerle este examen medicina, vamos a ponerle este examen todas las ingenierías, vamos a ponerle este examen todas las humanidades. Así es como lo reparten. Como la mayoría de la población se presenta a medicina, normalmente son medicina y algunas carreras de poca demanda las que ponen juntas en el mismo examen, mientras que las otras de demanda promedio las ponen juntas en otro. Así es lo que hacen. También tengan en cuenta esto, el examen de medicina solo se puede presentar presencial, mientras que los otros exámenes sí se pueden presentar virtual, que eso también es una diferencia. No es lo mismo estar presencial que virtual, porque virtual hay ciertas exigencias, a veces son muy exigentes con el examen virtual y también a uno se le puede caer el internet. Entonces, por eso mismo no permiten que el examen de medicina se presente virtual, sino que tiene que ser presencial. Y no es que un examen sea más difícil que el otro, porque son el mismo diseño. Entonces, no puedo decir que el examen de medicina va a ser más difícil que el que presentaron en ingeniería, porque es el mismo estilo de examen. Y de hecho lo sé porque yo he visto he presentado uno y otro. No sé si tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les deseo muchos éxitos. Espero que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga. Y por acá estamos a la orden. Si es que no les va bien, Dios no lo quiera. También estaremos, luego de que publiquen los resultados, socializando las respuestas del examen. Que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Con mucho gusto. Hasta luego.